Bien, buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. Em, bueno, ya comencé a grabar por si acaso. Lo que habíamos quedado antes de empezar la clase hoy día era hablar acerca de sistema de evaluación. Entonces les voy a proponer cuál es el sistema de evaluación que he estado pensando, que es el que me parece más apropiado. Entonces, lo que a mí me parece más apropiado, justo lo estaba anotando, pero es para que lo podamos discutir entre todos. Entonces, es lo siguiente. Lo que quiero hacer es que vamos a tener tres evaluaciones. Las tres van a ser de distintas formas, digamos, y espero, digamos, que no sea la forma más eficiente. Entonces, dadas las dificultades que tenemos para poder evaluarnos y estar seguro que va a estar bien, entonces lo que yo creo que va a ser lo más razonable es que vamos a tener un control, una especie de tarea y un examen. ¿Ok? ¿De qué se refiere esto? Entonces les explico las distintas modalidades que quiero usar y ver cómo nos sirven para evaluar. Entonces, lo primero es que entonces la tarea va a ser simplemente, les voy a dar prontamente dentro de las próximas semanas, ya les aviso cuándo, les voy a hacer un trabajo hacia la casa, un fin de semana, y ustedes entonces toman este trabajo y simplemente me lo envían por email. Entonces seguramente les daré unos problemas, seguramente unos 3 problemas, los resuelven el fin de semana y eso nos va a valer una nota. ¿Ok? Esa nota va a valer el 25% del curso. ¿Ok? Después vamos a hacer un control que tengo que evaluar en qué semana va a ser, pero seguramente va a ser al menos unas 3 o 4 semanas antes que termine el semestre. Pero ¿cómo puedo hacer este control? Entonces, este control, en vez de hacerlo en casa como la tarea, que vale un 20%, este control va a valer un 35% y la forma que he encontrado que por lo menos a mí me deja más tranquilo de verificar que saben o no saben, va a ser que lo vamos a hacer va a ser oral, lo vamos a hacer vía Zoom. Entonces, a cada uno les voy a hacer una invitación y ese día entonces los interrogaré, yo supongo unos 20 minutos. Lo que vamos a hacer entonces con los auxiliares es que nos vamos a distribuir y entonces más o menos yo interrogaré un 30% de los estudiantes, más o menos un 33, un 35 por ahí, y los auxiliares también una proporción similar. Eso lo vamos a hacer por separado cada uno y de eso vamos a sacar una nota de control que llamaríamos control 1, que va a ser el único control, y esta nota valdría un 35%. La razón por la cual he pensado que la mejor forma es que sea oral es que eso me va a permitir ver cuánto entienden o no entienden. Entonces, ¿cómo debiera funcionar eso? Para si es que alguien tiene dudas, es que lo más probable es que les voy a proponer algún problema. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos, les digo, dado esta densidad de carga, calcule el campo eléctrico, les daré un cierto tiempo para que lo piensen, para poder discutir de este tema, y entonces, y después nos sentamos a discutir, digamos, del problema, pero no me voy a fijar solo que me expliquen cómo resuelven ese problema. A medida que hablan, voy a ir yo haciéndoles más preguntas acerca de lo que me están diciendo. Por ejemplo, alguien dice, bueno, tengo un campo eléctrico, aquí hay una carga, entonces yo le puedo preguntar, bueno, ¿qué es una carga o qué es lo que entiendo por una carga? Y vamos entonces a hacer una lógica en la cual los voy a interrogar en torno a un problema, pero no piensen que es solo el problema al cual me voy a centrar, ¿ok? Sino simplemente ese va a ser el contexto en el cual vamos a conversar y discutir, ¿ok? ¿Es claro para todos cómo sería el control oral? ¿Alguien no entendió eso? Yo tengo dudas respecto a eso que aún tengo. ¿Sí? La primera sería, ya, no sé si lo dijo, en cuyo caso disculpe por mi Sí, sí, no hay despiste, problema. pero más, y la interrogación, porque al final eso sería, ¿cuánto Sí. duraría más o menos considerando que somos 100 alumnos? No sé, o sea, más que para los 100 alumnos, piensa el trabajo que va a hacer para mí. O sea, no es, porque obviamente tú no vas a estar en las 100 interrogaciones. Lo que simplemente Claro. estimo que debería ser del orden de 20 a 25 minutos por cada uno. ¿Ok? Como va a ser Entiendo. mucho el control, los vamos a distribuir. Los auxiliares van a tener la responsabilidad de interrogar a un cierto grupo que lo va a escoger al azar. Simplemente usar alguna fórmula matemática para determinar a quién interrogaría y quién no. Y
y entonces cada uno sería interrogado, supongamos 20 a 30 minutos. Vuelvo a insistirte, uno le da un problema, le damos, no sé, unos 10 minutos para que lo piensen, para que por lo menos no es que partan de la nada, sino que te va a llegar, digamos, antes de interrogarte, unos 10 minutos antes o 15 minutos antes, un problema, por ejemplo, tal problema, pero no pienses que la interrogación va a ser estrictamente ese problema, ese es un error. ¿Ok? El problema es simplemente dar el contexto de la discusión. Entonces, por ejemplo, alguien te dice, calcula un campo eléctrico, entonces uno le va a preguntar, entonces empieza a decir, bueno, voy a usar tal fórmula, pero antes de eso le voy a preguntar, bueno, ¿qué es un campo eléctrico? ¿Cómo lo entiendes? Etcétera. Entonces, va a ser simplemente el contexto en el cual vamos a realizar la discusión, pero no va a ser la interrogación resolver el problema. ¿Ok? ¿Es claro eso? Ok. Entonces, Profe, ¿sí? ¿podría dar los porcentajes que va a Sí. valer cada evaluación? Sí, sí, en eso le estaba diciendo. De todas maneras, voy a terminar de discutir y se lo escribo por el chat, ¿ok? Para que quede claro todo, digamos, por si acaso, por si queremos cambiar algo. Pero por ahora, lo que he dicho, para resumir, he dicho que vamos a tener un trabajo personal. Ese simplemente lo hacen en casa, eh, lo hacen en casa. Ojalá lo puedan hacer solo, sería lo mejor para que aprendan, en mi opinión. Y eso vale 20%. ¿Ok? Eso simplemente me lo envían y yo lo voy a corregir y me lo envían simplemente con copia de los auxiliares por email. Ojalá si le pueden sacar una foto, si lo pueden hacer, si lo hacen en una hoja, ojalá fuera una caligrafía lo más claro posible para que no tengamos dificultad para leerlo. ¿Ok? No se pide que sea en algún formato especial como látex o no. ¿Ok? Entonces, una sola sería esta tarea que vale 20%. Después Profe, habría... las tareas se pueden mandar en Ucurso. ¿Cómo? En Ucursos existe una parte donde se pueden mandar tareas. Ok, qué bueno. Voy a averiguar eso. De todas maneras, si no, de todas maneras la iba a subir y cada uno la hace y me la envía, pero voy a ver si puede hacer por curso. Perfecto, entonces sería 20%. El otro, habría un control que pienso hacerlo al menos unas 4 semanas antes que termine el semestre, ya les dice exacta la fecha, porque obviamente esta es una interrogación, así que va a ser en función de la disponibilidad de ustedes y de yo, es contar esos días, digamos. Incluso a veces si es difícil, les pediré un poco de flexibilidad y quizá incluso sea algunos días complejos, no sé, puede ser de lunes a viernes o puede ser lunes a sábado, en función de la disponibilidad de cada uno. ¿Ok? El control es personal, va a ser una sola persona y voy interrogándolo uno a uno. ¿Ok? No es el mismo para todos. Claro que no. ¿Ok? Pues no tendría sentido porque el último no tiene las mismas ventajas del primero. A cada uno le voy a hacer un problema de referencia distinto. Vuelvo a insistir. No es que podría alguien preguntarle algo tan simple, decirle, bueno, explíqueme la ley de Gauss. Y a otro le puedo decir, explíqueme, no sé, algo. O otro calcule otra cosa. Van a ser distintos. ¿Ok? Pero, vuelvo a insistir, no sé, para que no hayan diferencias de uno y otro, lo que voy a hacer es que ese es el contexto de la discusión. ¿Ok? Entonces no va a ser que tienen que resolver estrictamente ese problema, sino que a partir de ese problema vamos a empezar a conversar y discutir y yo tratar de evaluar cuánto han entendido y cuánto no. ¿Okay? Le puedo hacer incluso preguntas precisas, decirle, bueno, escríbame tal integral y explique cómo haría el cambio variable para resolverlo. ¿Ah? Eso eh, puede ser así, o sea, no es solo coloquial, también puede ser que les explique cómo lo harían y pueden tomar una hoja y me la van explicando mentalmente cómo lo hacen. ¿Okay? Entonces es ideal que obviamente voy a necesitar que todos los que, para hacer eso necesito que tengan cámara, ¿ok? Y aquellos que no tengan cámara me avisan y vemos cómo encontramos una solución para poder interrogarlos, ¿ok? Eso. Entonces, y eso, la suma de las tareas más la tarea y el control hace un total de 55% del curso, sería la mitad del curso. El 45% del curso es el examen, el cual también lo voy a hacer oral. ¿Ok? El examen quizás va a ser un poco más exhaustivo y esta vez el examen no voy a dejar que lo hagan los auxiliares por separado, sino que vamos a estar los tres, es decir, yo más los dos auxiliares y a la persona que vamos a interrogar y de los tres vamos a sacar entonces esa evaluación en forma conjunta. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el control y el examen es que los dos son orales, pero el comité de evaluación en uno va a ser simplemente yo o los auxiliares, y el examen, en cambio, vamos a estar los tres interrogando a uno solo. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿hay exhibición para el examen?
No hay exhibición para el examen, ¿ok? Porque no tenemos notas suficientes. El examen, y como no vamos a cubrir todo, el examen es sí o sí, ¿ok? O sea, no va a haber exhibición, dado que para hacer exhibición necesitaría hacer otro control, que tendría que ser típicamente a fin de semestre, tendría que ser también una interrogación. Entonces me parece que, dado que interrogarlos, y dado que somos del orden de 100, va a ser muy complejo, entonces no va a haber exhibición, ¿ok? Entonces, Profe, sí, una cosa, con todo respeto, obviamente, sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. ya que no va a existir la posibilidad de eximirse, ¿podría el examen valer un poquitito menos de porcentaje, que es bastante intimidante que valga 45? Sí, es Pero, un... o sea, si piensas, No, no. igual la tarea vale 20%. O sea, si les digo mi estratégica lógica, supongo que la tarea le va a ir a todos muy bien. Es muy difícil que a alguien le vaya mal en eso. Así que ya tienes ahí ahorrado un porcentaje importante. Eh, Eso más el control, en principio uno ya tiene casi la mitad de la nota. Entonces, el examen usualmente vale 40%. No es que haya deformado algo muy intimidante. Es exactamente casi lo mismo de antes, simplemente que le estoy agregando 5% más, pero lo estoy compensando a través de colocarles una tarea que, bueno, yo espero que sea personal, eso no lo va a poder controlar, pero yo supongo que ahí van a tener una muy buena nota en general. O sea, no me imagino que en un trabajo eh, supongo que les voy a dar todo un fin de semana, la tarea se las voy a enviar un viernes y me la tienen que enviar un lunes, así simplemente para que sea razonable. Entonces pienso yo que eso equilibra esa pregunta que tú haces, que es intimidante, pero los exámenes siempre valen un 40%. Ahora, si a alguien le va mal en esa interrogación, por supuesto, vamos a hacer una segunda interrogación. O sea, va a haber una especie de examen de recuperación que correspondería a una segunda interrogación en caso de que a alguien le vaya mal, por supuesto. O sea, no es para tener una opción más. ¿Ok? Profe, ¿Sí? al principio del semestre se había hablado que las notas iban a ser enteras. ¿Se va a seguir con esa metodología? Eh, ¿Tú dices con lo que les hablé en clase la primera vez? ¿Eso? No, vamos, o sea, yo creo que Sí. es difícil evaluar igual o sea, en un control con tantos decimales, pero en el examen lo que voy a hacer, y también el control, es detectar aquellas debilidades que vea y aquellas fortalezas, y tratar de darle, asignarles puntos a tantas las debilidades como las fortalezas, y con eso entonces poder establecer una nota, digamos. Obviamente voy a tratar de argumentarla lo mejor que pueda, porque es más difícil que decir, bueno, no resolvió el problema, sino decir, no entiende tal forma o no es capaz de resolver tal cosa, y darle un peso si eso es tan importante o menos importante. ¿Ok? Voy a tratar de ser Profe, lo más racional posible, pero vuelvo a insistir, la razón que me lleva a pensar que la forma oral es la más coherente es que eso a mí por lo menos me deja muy tranquilo en el sentido de que aquellos que aprueben el curso, pero que sean muchos, tengan un dominio al menos razonable de electromagnetismo. ¿Ok? En cambio, creo que, por ejemplo, la tarea que le estoy dando, por supuesto yo tengo que actuar de buena fe y suponer que cada uno la va a hacer, pero, pero me es muy difícil concluir que efectivamente domina o no domina lo que tiene que hacer. Entonces creo que la evaluación oral es lo único que se me ocurre. Traté de pensar otras fórmulas, pero es lo único que me permite, creo yo, evaluar si entienden o no entienden. ¿Ok? Que es lo que primero que me importa. Y después, obviamente, ser cuidadoso y establecer cuánto entienden de lo que entienden y cuánto no. profe, ¿Sí? Gracias. ¿y esas evaluaciones orales van a ser en horario de cátedra y de auxiliares? No, porque obviamente no Porque podemos. igual tenemos otros ramos. Lo sé, lo sé, lo sé. Entonces, yo sé que somos muchos. Entonces, esto va a ser un ejercicio entre todos para que, entonces también les pido comprensión y ayuda. ¿En qué sentido? Que lo que vamos a hacer, imagínate de alguna forma buscar un método y tú justo fuiste seleccionado que tu control es conmigo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en tal fecha, pero no en ese día exactamente te voy a interrogar, se te va a preguntar, por ejemplo, si te tocó esta semana o te tocó justo el día la interrogación. Entonces lo primero que yo consultarte, lo voy a hacer mucho antes, vamos a tener que hacerlo quizá una semana antes con cada uno, preguntarte cuál va a ser tu disponibilidad de tiempo para poder evaluarte. ¿Ok? Entonces tú me dices, mire, profe, tengo muchas actividades, pero hoy día a las, no sé, a las 3 de la tarde estoy libre, o me dices, hoy día estoy libre a las 8 de la noche.
¿ok? Vamos quizás a buscar situación un poco extrema, pero suponiendo que de buena voluntad tratemos de encontrar un horario. Lo que yo necesito es que al menos me des, al menos, seguro, un horario al menos de 30 minutos. No van a ser 30 minutos, pero supongamos que la cosa se extiende y nos damos un periodo en el cual tú te comprometas a estar conectado esos 30 minutos y podamos hacerlo. Si no puedes, tal día, buscaremos otro día, pero la idea es que de mutuo acuerdo encontremos un horario que sea posible para los dos. ¿Ok? Yo también tengo Claro. un montón de cosas que hacer y también tengo que tratar de equilibrarlo y entre todo buscar ese equilibrio de buena fe. ¿Ok? Entonces, incluso si tú me preguntas, a uno podría imaginarse incluso que debiéramos hacerlo quizás hasta un día sábado. Yo, o sea, no lo sé. Está dentro de esas posibilidades si no encontramos cosas. Alguien me pregunta algo por ahí, me dice que la tarea que va a enviar podría considerarla, no enviarla para hacerla un fin de semana. Ok, si alguien tiene problema, o sea, prefiere que sea la tarea en la semana, yo no tengo problema. Si son, supongo simplemente que a veces tienen menos tiempo flexible, eso es lo que me preocupa. Pero no sé lo que piensan ustedes, si alguien quiere opinar acerca de eso. O sea, yo creo que ahí van a haber casos y casos realmente, porque, por dar un ejemplo, en mi caso al revés, o sea, durante la semana estoy medio colapsado y el fin de es como... Claro. Pero ahí ya me imagino, no En- sé cómo poder estar la Entonces, mayoría, miren, pero van a haber casos y casos. lo que yo espero hacer, o sea, no olviden, si lo único que queremos, y quizás sea, y véanlo así, y esa es mi voluntad, es que todos aprendan lo que más se pueda. Y por lo tanto, podemos ser flexibles. Quizás en vez de ser 3 días, puedo darles, si quieren, esta tarea una semana. Uno ocuparán su fin de semana para hacer la tarea, otro ocupa los días de semana, otro ocupa quizás el día miércoles. Sí, Ustedes mejor. verán, pero les doy un tiempo razonable. No es el tiempo lo que me preocupa es que estudien, eso es lo que me importa, digamos, ¿ok? Y las interrogaciones, eso ya creo que tenemos que ser de buena voluntad y buscar lo mejor posible para todos. ¿Ok? ¿Les parece? Profesor, una consulta. ¿La interrogación como cuánto dura aproximadamente? Yo calculo en la práctica 20 minutos, pero puede ser que si estoy muy dudoso, quizás un poco más, pero en la práctica yo creo que en 20 minutos deberíamos estar bien. Yo pediría que dejemos fijo 30 minutos, pero ojo, 30 Ya. minutos viéndonos en internet y yo 10 minutos antes lo más probable es que te voy a enviar un problema, ¿ok? Por email lo más probable te va a llegar un problema y tú lo tratas de entender. Entonces 10 minutos para que entonces tengas una idea, para que no sea tan vago, para que tengas tiempo de pensar y después empezamos a conversar. ¿Ok? Ya. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Les quedó claro a todos? Entonces lo que voy a hacer es que, solo un segundo, si les queda todo, lo que voy a hacer al final, un resumen, lo mejor lo voy a escribir en un curso, lo más claro posible y redactado para que les llegue por email a todos. ¿Ok? Profe, ¿cuándo empezaron estas evaluaciones? ¿Y cuántas evaluaciones orales serían previas antes del examen? Bueno, lo he dicho varias veces, pero voy a insistir. Prontamente la tarea debería ser dentro de las próximas semanas. ¿Ok? 2 o 3 semanas más enviaré la tarea. El control, al menos quiero que sea al menos 4 semanas o un mes antes que termine el semestre, y el examen sería en la semana de los exámenes, desgraciadamente. ¿Ok? Ahí no tenemos mucha flexibilidad. Gracias. Profesor, Ujú. ¿no hay alguna forma de que dada la instancia de que dos de las tres evaluaciones van a ser de tipo oral, el porcentaje que valga cada una varíe? En el sentido de que sean quizás un poco más equitativas entre ellas, un 30-30-30 o 30-30, Bueno, perdón, 30-30-40 o algo similar. o sea, 30, 30, 40, no, igual, ya dije que la tarea vale 20% porque he hecho en casa, así que eso creo que es razonable, dado que es difícil evaluar, digamos, cómo la hacen y qué sé yo. O sea, me cuesta, pero creo que es importante, creo confiar en ustedes que lo harán. El control va a evaluar parte de la materia en forma parcial. Seguramente el control no voy a cubrir toda la materia. No es que el control cubre de ahí hacia atrás. Seguramente el control va a cubrir más bien la parte de electromagnetismo estático, es decir, cargas, campo eléctrico, seguramente conductores. Ya les daré el programa, pero no voy a cubrir toda la materia. Por lo tanto, no me parece tampoco bueno que cubra tenga un porcentaje tan alto si voy a evaluar un pedazo de la materia. El examen va a ser el momento en el cual voy a evaluar globalmente todo y por lo tanto por eso la razón en la cual yo creo que debe valer más. ¿Ok?
Esa es la razón profunda. Profe, ¿Sí? profe, es que Sí, sí. igual hay algo que considerar que, por ejemplo, en una tarea uno tiene más oportunidades de poder concentrarse Sí. que una evaluación oral que pueda costar 20 minutos, porque, por ejemplo, yo en mi casa no tengo un espacio de estudio. Por ejemplo, si usted me está evaluando Sí, directamente y afuera hay ruido que no depende de mí, que depende de mi vecino, sí, sí, del sí, lugar donde vivo, eso sí, igual siento que sí. influye en la concentración a la que estoy teniendo en No, la por, evaluación. por supuesto voy a tener todo eso en consideración, o sea, quédate tranquila en el sentido que si, por ejemplo, yo siento que no está ocurriendo bien, porque tienes perturbaciones, o también siento que alguien no puede responder bien porque no están habituados a hacer evaluaciones orales, sino están más acostumbrados a hacer evaluaciones escritas. Simplemente lo que voy a hacer es quizás darle otra oportunidad o decirles que se calmen y podemos juntarnos otro día, en el sentido que yo detecte que hay un problema más bien de concentración o de ponerse nervioso, porque es distinto. O sea, eso no te preocupes, en eso tengo experiencia. Yo los cursos que hago más avanzados en física, en general hago interrogación y de eso tengo experiencia. Así que quédate tranquila, no es que yo entiendo que el sistema va a ser distinto, no es igual y entiendo las diferencias, pero te puedo decir las virtudes que tiene también algo oral a diferencia de algo escrito. Hay mucha gente que aprende fórmula y opera muchas veces sin entender lo que significa. Las evaluaciones orales tienen una cosa profunda, es que permite ver sobre todo la capacidad de comprensión conceptual y también la capacidad de cálculo, porque uno puede preguntar a las personas que expliquen cómo hace cálculo y al mismo tiempo uno se da cuenta del manejo que tiene conceptual mucho mejor. Entonces tiene distintas cosas, digamos. Lo que yo recomendaría a todos, ¿ah? Si una evaluación como esta hay que estar simplemente tranquilo. Si uno estudió y ha logrado estudiar o lo que ha logrado aprender, o que se sienta dudas que tiene que haber logrado aprender algo, si uno trata de explicar lo que entiende en forma honesta, quiero decir, sin tratar de tapar, sino si entendí esto, aparte no entendí, esto está claro, todo funciona bien cuando uno es transparente en esas cosas. Creo que se puede hacer. Así que no tengan desconfianza de eso, simplemente no están habituados, pero si uno establece confianza, se siente tranquilo, uno dice está nervioso, primero hay que calmarse, después, si las condiciones no son adecuadas, buscaremos el momento más adecuado. ¿Ok? Así que confíen en eso, digamos. O sea, no es, no nos va a... De todas maneras, quise que el control fuera oral también, porque va a ser como un pequeño experimento también para ustedes habituarse a este tipo de evaluaciones. Ahora, también tiene algo útil en su vida futura de trabajo. Cuando uno va a un trabajo, en general, uno no le hacen una prueba escrita, le hacen típicamente entrevistas. Entonces también tienen que desarrollar esta habilidad de ser capaz de explicar cosas en forma oral. ¿Ok? Así que también pienso que eso puede ser útil en ese aspecto. Profe, Sí, yo me imagino que el periodo de examen debe ser como relativamente un poco largo porque somos varios. sí. Entonces, en ese sentido, ¿podría existir la posibilidad de ser voluntario como para sacarse de encima el tiro, como la espera y todo eso? O sea, tú dices, sí, yo quiero partir luego haciendo mi examen. ¿Sí? Sí, claro. O sea, ¿Sí por eso? supuesto. O sea, yo siento que aquellas personas que se sienten más preparadas y sienten que dominan bien, por supuesto, y por eso ayuda al sistema. ¿Ok? Y hay Ya, gente que necesita un poquito más de estudio, etcétera. Sí, no hay problema en eso. ¿Ok? Eso no va a haber dificultad en eso, ¿no? ¿Ok? gracias. Efectivamente, si alguien quiere, o sea, dice, sí, yo quiero empezar lo antes posible, está muy bien, ¿no? Profe, ¿Sí? ahora según un curso nosotros deberíamos tener control en 2 semanas más. ¿Eso significa que en dos No, semanas más no va a haber nada? ¿O en 2 semanas más no voy a subir la tarea? sí, voy a subir la tarea, por eso les dije, eso es lo que va a hacer. La tarea es casi como un control, pero le bajé un poco el porcentaje en el sentido que no puedo evaluar en el sentido de la independencia como hacen esa tarea, digamos. ¿Ok? Es eso mi dificultad, digamos. Si pudiera, o sea, si, por ejemplo, si de alguna forma, supongamos que ocurriera que alguien dice, sí, se pudiera tomar prueba en la universidad, supongamos eso, estoy hablando de un caso muy hipotético, entonces, claro, uno podríamos quizás modificar las cosas si las situaciones vuelven, entre comillas, a poder ser medidas como tradicionalmente medimos los cursos, pero dado que no, por ahora, y lo más probable es que sea así todo el semestre, con alta probabilidad, entonces mejor creo que hacer interrogación oral es lo que me parece más sensato. Pero si cambian las cosas, si de alguna forma supongamos que cambia todo
y de alguna forma podemos estar presentes unos al lado de los otros, yo sería la idea volver a hacer simplemente controles o el examen en forma presencial, como lo hemos hecho casi siempre. ¿Ok? O sea, está ese siempre a colocar ese asterisco en caso que cambien las cosas, entre comillas, a una supuesta normalidad. Normalidad quiero decir que uno puede dar una prueba, por ejemplo, en una sala de clases y ahí podríamos hacerlo instantáneamente todo, digamos. ¿Ok? Bien. Profe, Sí. lo último. Sí. Lo que pasa es que normalmente cuando uno tiene controles tiene como 1 hora por pregunta. Sí. Entonces, usted al darnos 20 minutos encuentro que se reduce, o sea, literalmente se reduce a un tercio del tiempo. Bueno, Pero quería eso, saber sí. si los problemas van a ser más fáciles entonces. Sí, sí, por supuesto. O sea, por eso te dije que no es que el problema va a ser más fácil, es que quizás nos vamos, en esa interrogación, no es que resuelvas el problema, vamos a intentar ver cómo lo resolverías, algo así. O sea, voy a tratar de evaluar otras cosas. Que no es que te diga tienes que llegar cuánto vale exactamente tal expresión, sino que tratar de entender cómo lo harías, si lo logras ver, visualizar, o al revés, decirte, mira, hiciste este cálculo y esto encontraría este resultado, crees que está bien, crees que está mal. Voy a tratar yo tengo harta experiencia evaluando en forma de interrogación, pero es un curso un poco más avanzado. eh, es distinta la evaluación, no es lo que hacemos en un control habitual. ¿Ok? Entonces, la idea es, yo lo recomendaría esencialmente si alguien quiere estudiar, tome, son muchas pruebas, ejercicios que están en la página web y pueden practicar de eso. Típicamente voy a hacer preguntas de ese tipo de dificultad en ese contexto, pero no es que en esos 15 minutos tienes que resolver lo que haces en 1 hora, 2 o 3 horas, no es eso. ¿Ok? Y yo lo tengo consciente, así que no te preocupes de eso. ¿Ok? O sea, confíen que eso va a ser razonable y ustedes, con eso, simplemente lo único que quiero reflejar, estar seguro cuál es el nivel de aprendimiento que manejan y cuál es el nivel, digamos, que logran, digamos, controlar. Digamos, ¿sí? Eso es lo que me debiera preocupar. Entonces, dado que tenemos este sistema y estuve tratando de investigar, ¿ah? Y no encontré nada que fuera lo más eficiente, digamos. ¿Sí? Alguien pregunta otra cosa, dice, ya que la modalidad de evaluación será oral, 80%, ¿sí? Los auxiliares se enfocan más en lo que se mantendrá igual. No entiendo la pregunta, alguien dice que se mantendrá, ¿se enfocarán más en eso o mantendrán igual? No, los auxiliares vamos a seguir haciendo problemas, pero yo insisto que los auxiliares deben ser lo más, o sea, activas. O sea, yo he hablado con los auxiliares poco a poco que quizás sea bueno que modifiquemos el esquema. No solo ellos les presenten problemas, sino a veces les den problemas a ustedes y que en la próxima clase puedan discutir un poco acerca de cómo resolvieron los problemas. Y ese proceso de discutir es muy bueno, porque justamente creo les va a desarrollar eh, habilidades que creo que pueden ser más útiles cuando uno tiene que expresar que entiende un problema o no. Así que estamos tratando también de adaptar un poco el esquema del auxiliar, y ya les dije a los auxiliares que lo ideal es que hagamos una transición, en el sentido que sigan haciendo problemas como tradicionalmente los hacen, pero otros que se los propongan y que en la subsiguiente clase ustedes puedan hacer sus preguntas, cómo lo resolvieron o qué no, y puedan entrar en un diálogo y discutir. ¿Ok? Así que vamos a tratar de implementar un poco eso, a ver si los preparamos más. ¿Sí? Bien. Sí, espero que esto te quede lo más claro posible. Voy a subir un curso, lo que les hablé hoy. De todas maneras, esto va a quedar grabado. Y también les voy a subir las fechas tentativas, cuándo empezarían estas interrogaciones, porque obviamente cada uno va a tener un día distinto. De todas maneras, en caso que alguien tenga una dificultad, por ejemplo, su medio de comunicarse no tiene micrófono o no tiene cámara, o de alguna forma tiene muchas dificultades para que podamos evaluarlo de esta forma, me avisan y en forma personal buscamos cómo podemos resolver este problema. ¿Ok? En caso que alguien tenga, por supuesto, algo justificado, ¿eh? Explicar por qué tendría problema con este esquema, vamos a tratar de encontrar alguna solución, pero eso lo hacemos, nos comunicamos vía email en caso que alguien tenga ese problema y buscamos una posible solución lo antes posible, para que quede lo más claro lo antes posible. Bien, entonces vamos a volver a la clase, a lo que hemos estado discutiendo. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Entonces habíamos hablado de la ley de Gauss y lo que necesitábamos era introducir un concepto que es la divergencia,
Entonces vamos a construir el último, vamos a tratar de construir el último elemento que tenemos de diferencial, que es la divergencia, que acá está. Entonces voy a tratar de explicar de qué se trata este concepto. Entonces ahí lo ven en pantalla, simplemente la divergencia. Vamos a ver qué es lo que es. La divergencia, bueno, acá está definida, voy a ver sobre esta definición. Y la propiedad que quiere medir, desgraciadamente esta no tiene imágenes, en inglés creo que está un poco mejor acá. Ok, entonces la divergencia, ahorita voy a explicárselas inmediatamente qué es lo que es, pero el concepto importante está ilustrado acá. Entonces la divergencia lo que nos va a tratar de medir, si miran esta imagen que está acá, es si esencialmente un vector, cuando yo me muevo, de alguna forma estas flechas como que crecen o se abren, se expanden o no se expanden. Cuando las flechas son más o menos uniformes, la divergencia vamos a ver que es cero, pero cuando diverge, se fijan este concepto que la gente llama diverge, como que algo se expande, va a ser este concepto que va a medir la divergencia. Entonces vamos a tratar de dar un formalismo matemático y vamos a ver que esto nos va a permitir escribir la ley de Gauss en forma muy, muy compacta, que seguramente debe estar escrita acá, porque es la utilización de la divergencia más común. Veamos si está escrita acá. No está acá. No está acá. Ok, pero lo vamos, si no se la escribo yo, digamos. De todas maneras, debe estar en la página en español, por algo la vi. Entonces, vamos a volver a nuestra hoja, digamos, donde les he estado explicando. Ok. Debería entonces aparecer. Ok. Entonces, vamos a empezar este concepto. Entonces vamos a hablar, digamos, de este elemento de operadores diferencial, de operador diferencial. Que es el que llamamos divergencia en este caso. Y como les dije la vez pasada, por ahí quedamos, fue que lo primero es que va a tener un símbolo que se parece al gradiente, pero la única diferencia fundamental con el gradiente es que le ponemos un puntito. Esto hace toda la diferencia. Cuando no está el puntito, nos acordamos que es gradiente y aplica sobre escalares, pero cuando está el puntito, la divergencia entonces se aplica sobre un vector. Entonces, ¿cuál es la idea esencial que tiene la divergencia? Es que si nos damos un campo, da un campo f cualquiera. Entonces, lo que les dije fue, queremos medir este grado de que las cosas se estén como abriendo. Entonces, obviamente hago una imagen que se esté abriendo el campo, obviamente porque es un campo divergente el que estoy colocando, y eso vamos a ver cómo tratar de medirlo. Entonces, da un campo F, como el que se ilustra ahí. Lo que tenemos entonces es que nos damos un campo F y nos damos un volumen muy pequeño, infinitesimal, arbitrario, por supuesto. Entonces, este volumen que está acá, B, asociado a él tiene siempre una normal exterior, N. ¿Ok? Y la divergencia lo que quiere medir si esto crece o no crece. Entonces, la forma de hacer eso, primero es con expresión matemática, y lo explico cómo es. La divergencia de este vector f la vamos a definir como el límite de simplemente el volumen tiende a cero, o sea, este volumen está tendiendo a cero, ¿de qué cosa? De la integral, en este caso, de superficie. En realidad era el flujo, nunca antes no lo colocamos así, pero lo voy a colocar así más explícito, del flujo de esta superficie exterior orientada, que es la frontera de este volumen B, y esto lo vamos a dividir 1 partido por el volumen. ¿Okay? Esta cantidad es lo que nos da divergencia. ¿Y por qué da la divergencia? Esencialmente porque piensen, si yo tengo un volumen, supongamos una esfera para que sea más fácil de pensar y entender la idea cualitativa, si yo tengo un campo uniforme, el cual no está divergiendo, sino que simplemente es uniforme, lo dibujo uniforme para que quede claro que es uniforme. Si tiene un campo uniforme, fíjense que el producto punto que hace el sistema, si uno se fija en el producto punto que hace, ¿ok? Entonces, si uno está en el producto punto, fíjense que la integral que me va a aportar acá, la integral de superficie, o sea, si tomo esta zona de acá de la integral de superficie y tomo esta otra zona de acá, me voy a dar cuenta que son iguales, porque si no está cambiando, va a ser igual, el área que tome por acá va a ser igual a acá, sin embargo, aquí la normal del volumen va hacia acá, pero en esta otra zona va hacia el otro lado, y por lo tanto, si algo es uniforme, no debiera darme divergencia, simplemente porque la integral de superficie de un lado con el otro lado se cancela, así que uno esperaría que esto debiera ser 0, si es uniforme, ¿ok? F uniforme. Y si F, por ejemplo, crece, como la figura que vi acá, o sea, si el F está creciendo, divergiendo me refiero, se está moviendo así, voy a exagerar así.
Entonces, fíjense, si yo coloco una esfera aquí, me voy a dar cuenta que el producto punto acá es distinto al producto punto acá. En este caso, el producto punto acá, los vectores están más alineados que en el de acá. ¿Ok? Por lo tanto, esta parte de acá va a aportar más que la parte de acá. Cuando haga la integral, esta integral acá, estos vectores están más cerca de la normal que los que están acá. ¿Ok? Estoy pensando localmente ahí. Y eso va a hacer que cuando calcule me va a dar una divergencia distinto de 0, primera cosa. ¿Ok? Y en este caso, bueno, el signo va a depender cómo sean los vectores, cuánto aportan, digamos. Ahora, obviamente se está alejando. Fíjense acá, la normal es así, pero aquí la normal también es así. Si uno se da cuenta y calcula bien, se da cuenta que el lado de acá aporta más que el de acá cuando uno coloca los productos puntos propiamente. En este caso va a ser positiva. ¿Ok? No solo va a ser distinta de 0. Uno puede mostrar que esta divergiendo es positiva, pero voy a ver cómo se calcula. Lo único que quiero que tengan una intuición, tengan una idea intuitiva de cómo funciona, en este caso, la divergencia. Entonces, en la práctica, obviamente, esta expresión, que es la definición, que es correcta, está bien, es la forma de definir la divergencia, este límite que tiende a 0. Sin embargo, calcular con ella es muy difícil. Entonces, vamos a ver que hay una forma práctica de calcular. Entonces, fórmula útil de calcular la divergencia. Y para eso, entonces, la forma útil para calcular la divergencia, lo que hay que hacer es simplemente uno debe tomar un volumen apropiado, un volumen inteligente, y el volumen inteligente que vamos a tomar, sobre todo porque primero lo vamos a definir en coordenadas cartesianas, tomamos la misma idea que usamos para el rotor, tomamos un volumen infinitesimal tipo rectángulo, o cubo, perdón. Entonces tenemos acá X, Y, Z. Entonces, este es un volumen infinitesimal, por lo tanto, esta distancia de aquí a acá vale delta X. ¿Okay? Esta distancia de aquí a acá es la distancia hacia abajo, vale delta Z, infinitesimal. Y por supuesto, esta de acá vale delta Y. ¿Okay? Entonces, voy a tomar este volumen y voy a calcular para este volumen muy particular. Cuando el límite tiende a 0, lo divido por el volumen y voy a tratar de encontrar una expresión diferencial para la divergencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy simple. La estrategia es simplemente calcular estos productos puntos y tomar el límite, tan simple como eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, calculamos la divergencia de f, nos imaginamos que hay un vector que llena todo el espacio, no lo puse ahí, pero hay un f que está llenando todo el espacio, y en particular está en este volumen, ¿está ahí? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es que este volumen lo vamos a tomar en el límite de, estamos suponiendo el límite de que delta X tiende a 0, delta Y tiende a 0 y delta Z tiende a 0. Por supuesto, cada uno tiende a 0, el volumen tiende a 0. No necesito que todos tiendan de la misma forma, pero que al menos todos tiendan a 0. Así que por simplicidad voy a suponer que uniformemente se está yendo a 0. Después tomo el inverso del volumen. El volumen de este cubo que está ahí es delta X por delta Y por delta Z. ¿Okay? Eso es el inverso del volumen, que era la fórmula que teníamos acá, 1 partido por el volumen. Y ahora, lo que voy a hacer es, entonces, calcular el producto punto que está en esta fórmula de esta acá, es F por ds. Entonces tengo que escoger las superficies apropiadamente y las voy calculando. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a partir por simplicidad en alguna superficie simple. Por ejemplo, partamos con la que está acá arriba, esta está acá. Esta está acá, esta superficie que está acá, tiene una normal hacia arriba. Entonces su normal va hacia acá. N hacia acá. Por lo tanto, si uno... Ok, normal hacia acá, no quedó tan claro. Hay N hacia acá. Esta normal, si F tiene componentes Fx, Fy, Fz, la única que aporta al producto punto es que si tomo F en la dirección X es 0, F componente Y es 0, la única componente que va a aportarme a esta normal va a ser F de Z. Así que si tomo esa superficie, la anotamos acá, por recordarnos qué superficie estoy tomando, lo voy a anotar acá mejor. Tomo esta etapa que está acá, me va a quedar que esa integral es simplemente, como esto es infinitesimal, va a ser F de Z evaluado en esta etapa que está acá arriba. Ahora esta etapa que está acá arriba, no olviden, un volumen infinitesimal, el origen, voy a asumir que está X e Y. Entonces, esa está evaluada en esta etapa que está ligeramente acá arriba, así que eso es X, F de Z, componente X, Y, pero está desplazada hacia arriba una distancia Z, así que está en Z
más delta Z, ¿ok? Por el área, porque el producto punto obviamente me queda solo esta componente por el área. Y el área que tengo que colocar acá es el área de esta superficie que está aquí. Ahora, ¿cuál es el área de esa superficie que está ahí? Como es infinitesimal, es muy simple. El área que está ahí tiene largo delta X, ¿ok? Y ancho, este ancho que está acá, es delta Y. Así que me queda delta X por delta Y. Ese sería el aporte en esta integral de superficie hecho por esta superficie que puse en rosado. Y ahora, Profesor, ¿sí? ¿Sí? una pregunta. El campo ahí, ¿en qué dirección va? Es que el lápiz como que se ve medio borroso. Ok, el campo va en cualquier dirección, es arbitrario, no tiene una Ah, dirección ya. privilegiada. El campo tiene, o sea, este F que está acá, voy a colocarlo acá con más cuidado, este F que está acá tiene componentes, es arbitrario, así que es Fx, X unitario, más F de Y unitario, más F de Z, Z unitario. ¿Ok? Ya. Está en cualquier Profe, dirección, es profe, arbitrario. en Ya. general, el color celeste y azul se tienden a ver menos en una hoja Ah, ya. blanca. Entonces, celeste no lo vamos a usar. Gracias. Sí, Gracias profe, por avisar. igual, ¿Sí? no sé si podría quizás retirar la luz un poquito de las hojas, que como que llega muy de frente y se ve muy blanca la hoja. Ok, ¿Sí? ahí, mejor ahí. Sí, mucho mejor. Gracias, profe. Ok. Profe, otra cosita, ¿podría explicar de nuevo cómo hizo el F de Z? ¿Por qué Ok. tomó X Sí, y después sí, sí, Z? sí. Mira, tienes que, si vienes acá, lo que yo tengo que calcular es la integral de superficie de f por dz. ¿Ok? Pero como el volumen que estoy tomando es un cubo y es infinitesimal, en realidad puedo usar lo que llamamos el teorema del valor medio. Es decir, que tomo, como esto está tendiendo a cero, tomo un f valor en esta superficie. ¿Ok? Ahora el f tiene componente fx, fi, fz en las respectivas direcciones. Sin embargo, como es un cubo, el vector normal a la superficie, porque recuerda que es el ds normal, es un vector, va en la dirección z, por lo tanto el producto punto solo va a dejar como componente la componente z, porque es ortogonal a x y y unitario. ¿Ok? Así que si tomo esta superficie de acá y calculo este punto de acá, me va a quedar f de z por el área. Y el área de ese volumen vale ancho, tiene delta x, y hacia acá tiene largo delta y, que fue lo que escribí acá. ¿Ok? Y ahora hago lo mismo, te voy a hacer exactamente lo mismo, pero para la superficie simétrica, que la voy a anotar con este color de acá. Alguien me avisa si es que no se ven los colores. Voy a anotar con este color de acá la superficie que está acá abajo. ¿Ok? Hago esto, coloco colores para que identifiquen cuál es la superficie que estoy tomando. Esta entonces era como la tapa de arriba que calculé, y esta es la tapa de abajo, la que estoy calculando ahora. Si hago eso, fíjense que la tapa de abajo es igual. La única diferencia es que el vector normal va hacia abajo, a diferencia de la de arriba, porque en la normal exterior, eso va hacia arriba, esto va hacia abajo, así que por eso me tiene que dar menos la función ahora, el único vector de la función que es paralelo a esta dirección, que también es f de z. ¿Ok? Pero este está evaluado en la tapa de abajo, es decir, que está evaluado en x, y, z. Ese no está desplazado en z más delta z, porque está justo en la parte que está abajo, que toca de hecho al punto x, y z. Y el área que tiene es de x a de y. ¿Ok? Con eso calculé el flujo en este volumen infinitesimal en la tapa de arriba, en la tapa de abajo. ¿Ok? Entonces voy a cerrar eso, voy a abrir un paréntesis. Más, ahora voy a hacer lo mismo en otra tapa. Voy a tomar, por ejemplo, la tapa que está más acá. Voy a tratar con un color que se vea más notorio. Voy a tomar la tapa que está acá. Profesor, ¿Sí? la o sea, esa F minúscula ¿Sí? corresponde al Ah, sí, campo. sí. Perdón, sí, es el campo. Sí, acá le puse F minúscula, aquí F minúscula. Son F minúscula o mayúscula, perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ok? Son las componentes de F. Entonces ahora fíjense, voy a tomar esta tapa de acá. La tapa que está a este lado acá de la figura. Si hago eso, en este caso la normal apunta hacia acá. Y por lo tanto, en este caso, la única componente que va a sobrevivir por el mismo argumento que dije antes va a ser f de y, porque las otras componentes son ortogonales del vector. Y va a estar evaluado ¿en qué lugar? En x, fíjense que la etapa acá está trasladada un delta i con respecto al punto que está ahí. Por lo tanto, evaluado en i más delta i, z del elemento de área. Pero el elemento de área ahora, fíjense, es ancho, es delta x, pero esto tiene alto,
que es delta Z. ¿Ok? Y tomo esa etapa y ahora tomo otra. Ok, voy a tratar de colocarle otro color que sea más quizás suave, porque quiero para eso me dicen si se alcanza a ver, o a ver si se ve este, quizás no se vea bien. Voy a colocar amarillo ahí. ¿Se alcanza a ver el amarillo? ¿Alguien me dice si no se ve el amarillo? La Sí, tapa de profe. aquí, voy a colocarla acá, a ver si queda más claro, pero con la figurita acá creo que ahí queda claro cuál es la tapa que estoy tomando, pero alguien me dice si no se ve bien, pero esa de allá es la que voy a tomar ahora. ¿Ok? Tomo justo esta tapa de acá. Si hago eso, me queda exactamente lo mismo, pero la normal de esta apunta hacia el otro lado, y por eso me da el signo menos. El menos es porque la normal apunta en contra y pronto me queda f de y en x, y, z. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿no pasará que al final de todo esto como que se anula? Porque No al se menos anula. las que... Casi se va a anular. Ya vas a ver. Voy a hacer un Taylor y ahí vas a ver el resultado. ¿Ok? Una vez que entiendan esto, van a entender cuál es la diferencia. Pero no se anulan, porque acuérdate que esto está evaluado en I más delta I. Y cuando lo desarrollen Taylor, el orden 0 se va a anular, pero la primera corrección no se va a anular. ¿Ok? Ya vas a ver que va a funcionar. Y por las mismas razones, me faltaría un término más, me falta una más, pero esta usa un color más oscuro, porque simplemente es para tapar las otras. Voy a tomar quizá esta de acá, esta tapa de acá, que voy a colocar una cosa así, como un reticulado para hacerla distinta. Voy a tomar esa que está ahí, y esa que está ahí, quizás la voy a ilustrar acá, para que quede más claro, así, coloco un reticulado así, y estoy tomando la tapa de adelante. Si tomo esa tapa de adelante, ¿qué me queda? Me queda más, me va a quedar la tapa de adelante, me queda esta punta en la dirección f en x unitario, así que me queda f de x, evaluado en x más delta x, porque es la tapa de adelante, de y, z, de qué cosa, elemento de área que está ahí, pero esto tiene altura delta z y ancho delta y, así que eso es de z de y. Menos, y ocupo la única que no se ve, que está atrás, que no la voy a rayar ya, porque ya no puedo rayar mucho más, que es la que está atrás, pero voy a tratar de ilustrarla acá mentalmente. Es la que está acá y que vamos a tratar de colocarle, digamos, algo así, pero ya no la puedo rayar en la figura de acá, porque no se ve, pero es justo la tapa que estaría atrás. Y esa tapa que está atrás es simplemente evaluar la tapa atrás. En la normal es menos x unitario, así que me queda menos f de x evaluado en x, y, z, de z, en este caso la altura vale de z y el ancho de y. Y ahora ya está, ya tenemos lo esencial. Una vez que tenemos esto va a ser muy fácil. Entonces voy a sacar por un segundo la imagen, volvemos acá. Y ahora fíjense, tenemos esto que está acá, pero esto fíjense qué es lo que es. Si tomo f, voy a tomar la primera, y con todas las otras lo mismo, así que primero lo explico con la primera. Si tomo f de z, y entonces hago Taylor, porque esto es infinitesimal, estamos en el límite, que eso es muy chiquitito, así que tengo derecho a hacer Taylor, a hacer series de Taylor, entonces esto vale f de z de x, y, z, más la derivada de a de z de f de Profe, z por delta z, ¿sí? Solo un segundo, anoto esto y te escucho el tiro. Después viene un medio de d a de z2 de f por dz cuadrado. Sí, ahora se escucha. profe, ¿por qué en lo que puso ahí los elementos donde es como z más de z o y más de y ¿Sí? es positivo, pero los que no tienen ninguna suma son negativos? Es porque son los vectores unitarios, no te olvides, mira, piensa en la etapa que está acá arriba. El vector unitario apunta hacia arriba. Por f te queda f de z, ¿ok? Pero la etapa de abajo, el vector unitario apunta hacia abajo, apunta en la dirección menos z. Por lo tanto, cuando lo multipliques por el vector que está acá, f, te va a salir menos f de z. ¿Ok? Ya. Todas las tapas de abajo, de los lados, etcétera, siempre te quedan evaluadas en menos, porque el vector unitario apunta hacia afuera. El vector normal Ya. exterior al volumen. ¿Ok? Eso explica el origen de todos estos signos menos que están ahí y de los signos más respectivos. Entonces, fíjense, ahora que hago Taylor, fíjense, y si este Taylor lo reemplazo acá, fíjense que esta acá, al reemplazarlo aquí, me va a quedar f de z se cancela. Así que esa parte de los términos se cancela. ¿Sí? Entonces me queda divergencia vale 1 partido por el volumen delta x, delta y, delta z, ¿ok?
No, puse el Taylor como ejemplo, eso no para ahí, perdón, el Taylor hasta, si quieren, infinito. Alguien me pregunta por qué el Taylor está 2. Eso va hasta infinito, no, simplemente lo paré ahí para que recordaran el Taylor, pero va hasta infinito. Lo interesante es que, fíjense, de esta resta que está acá, el orden 0 se cancela, el orden 1 sobrevive, el orden 1 de esta resta que está acá, de esta resta, si quieren lo voy a colocar colores para recordar cuál resta, de esta resta que está acá, va a sobrevivir simplemente el término de la forma dz, f de z, ¿ok? Hay un dz acá, que multiplicado por el delta y delta x, me queda delta, bueno, aquí ocupé deltas, pero todos son los mismos deltas, disculpen la notación, es delta x, delta y por delta z. Más los términos que están en la serie Taylor, que alguien me preguntaba por el chat, todos esos son orden en delta al menos 4. ¿Por qué 4? Porque aquí hay 2 multiplicado por los 2 que está acá, me queda de orden 4. Pero lo estoy dividiendo por algo que tiene 3 deltas, así que cuando tome el límite tiende a 0, estos 3 deltas van a cancelar al menos 3 de acá y me va a sobrar 1, y cuando tome el límite tiende a 0, esta parte se va a ir a 0. ¿Ok? Cuando tome el límite, eso se va a ir a 0. Y lo mismo para las otras partes. Las otras partes, si uno mira, va a ser simplemente por simetría de i, de f de i, más de z, de x, de f de x. Y lo interesante es que el factor común que tienen todas siempre es delta x por delta y por delta z, más órdenes delta a la 4. Entonces, cuando toma el límite, fíjense que este límite hace que esto cancela esto y cancela esto, porque justo todo eso es de orden, ok, hay una llave que termina ahí. Esto es de orden 3, de orden 3, de orden 3, y esto acá, cuando divida, esto se va a transformar en algo de orden 1, en delta. Y por lo tanto, cuando tome el límite de los delta tienden a 0, porque estoy tomando el límite y cada uno tiende a 0, entonces voy a descontar que lo único que no es no nulo, que no tiende a 0, es esto que está acá, y por lo tanto voy a concluir que la divergencia, y es esta la forma práctica de la divergencia, es simplemente las derivadas de las componentes respectivas, derivadas de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, esta es la forma práctica, en realidad, como calculamos la divergencia. Simplemente tomar las derivadas de las componentes respectivas y efectivamente eso nos da un escalar, ¿ok? Que es lo que esperamos. Obviamente, la definición que teníamos de divergencia era esto, un vector por un vector, me da un escalar. Obviamente, eso es un escalar. Y esta es la forma práctica que algo cuando este número, la suma de las derivadas con respecto de las componentes, derivadas con respecto a la variable respectiva, me da si este vector crece o no crece, si este vector se expande o no se expande. Esa es la forma correcta de saber si esto va bien o va mal. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la expresión de la divergencia. Profe, Entonces, una pregunta. ¿sí? Esto es solamente para sistemas cartesianos, ¿verdad? Sí, lo voy a escribir al tiro inmediatamente en coordenadas generalizadas. ¿Ok? Pero sí, esto es para coordenadas cartesianas y por eso calculé tomando un cubo para demostrarles que podíamos, si quisiera hacerlo en esférica, tengo que tomar un volumen esférico y tender a 0 y es más difícil. ¿Ok? Entonces, pero con esto por lo menos les puedo mostrar que en coordenadas cartesianas, efectivamente supuse que eran coordenadas cartesianas, por eso escribí f de x, de y, de z, me da esta expresión que está acá. ¿Ok? Pero una vez que ya aprendimos que lo importante, o sea, esta es la definición general, el volumen tiende a 0, pero en la práctica, si quieres, lo que uno debe aprender es que la divergencia es simplemente la suma de las componentes derivadas con respecto a las componentes respectivas. Ahora, en general, para responder tu pregunta y dejarlo inmediatamente bien establecido, es en general, entonces, en general, para coordenadas en general, para coordenadas, no para todas las coordenadas, pero para las coordenadas que usualmente usamos para coordenadas ortogonales, curvilíneas y ortogonales, esa es la palabra correcta. Curvilíneas y ortogonales, que son típicamente nuestras coordenadas cilíndricas, esféricas, elípticas, etc. Lo que tenemos en realidad es lo que llamamos factores de escala, que nos da que son ortogonales, y eso nos permite definir esta divergencia. De todas maneras, para coordenadas cualquiera, no ortogonales, uno puede definirlo a través de una operación que se llama la métrica, pero es un montón de geometría que aún no conocen, y creo que no vale la pena introducir todas esas dificultades a este nivel. Entonces, lo que sí podemos decir entonces para coordenadas curvilíneas ortogonales, en general la divergencia se escribe así, y después lo voy a aplicar a las coordenadas que ustedes más usan. Entonces, en general se escribe como 1 partido por el producto de los factores de escalas, ¿ok? Por
la derivada con respecto a una componente dada, 1 por ejemplo, de la componente 1 de f por h2 por h3. Así que es bastante fácil recordar lo mismo técnicamente, porque uno dice después la derivada con respecto a la coordenada 2 de h1, f2, h3, más la derivada de la componente 3 de h1, h2, f3. ¿Ok? Si son coordenadas cartesianas, trivialmente recuperamos lo que teníamos antes. Las coordenadas cartesianas tienen que estos factores valen 1, 1, 1, así que es 1, 1, 1, 1, 1, entonces me queda derivada de a de x de f de x, de a derivada de y de f de y, derivada de a de z de f de z, que es lo de acá. Pero esto nos permite entonces, por ejemplo, escribirlo en coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, lo único que hay que recordarse es que h de la coordenada ρ vale 1, h de z, la coordenada vertical, vale 1, y h del ángulo, phi, vale, en este caso, ρ. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la divergencia, entonces, en coordenadas, si uno la quiere calcular en coordenadas cilíndricas, es 1 partido por el producto de las tres, así que me queda ρ de la derivada de qué? Derivada, por ejemplo, de a de ρ, de la componente ρ de f, por h de z, que vale 1, por h de phi. Así que me aparece un ρ aquí, ojo. Aparece un ρ acá arriba, así que no es tan trivial esta vez. No es como en el gradiente, que no aparecía en esta expresión, aparece una derivada, un ρ acá, y por lo tanto, fíjense, va a quedar una derivada de ρ de f, así que es un poquito más complejo de lo que uno espera. Después, acá aparece entonces d a de z, de f de z, por h de ρ, que vale 1, por h de phi, que vale ρ. Así que aparece un ρ. Más derivada de phi, de f de phi, por h de ρ, que vale 1, por h de z, así que vale eso. Es decir, fíjense, ahora puedo hacer un poco de simplificaciones. Esta derivada no la puedo sacar, así que hay que dejarlo así. Efectivamente, la divergencia vale de a de ρ, de a de ρ, de f de ρ, por ρ. ¿Ok? Vale eso que está ahí. Entonces, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿está bien? ¿Se perdió algo? ¿Alguien me hace una pregunta y dice que se perdió una pizarra? ¿Alguien, está bien? ¿Alguien me puede clarificar si hay un problema? Entonces, eso acá, fíjense, la derivada de z, de f de z de ρ, el ρ conmuta con z, así que lo puedo sacar hacia afuera, con el ρ afuera se cancela, así que eso me queda d a de z, de f de z, y esta última me queda más 1 partido de ρ de d a de phi, de f de phi. ¿Ok? Fíjense que, ok, voy a remarcar una vez más, ¿ok? Entonces, fíjense en esto. Algo no trivial. La divergencia, y no hay un signo menos, hay un símbolo que está ahí. Fíjense en esto importante. La derivada, el gradiente, la divergencia, perdón, a diferencia del gradiente, la componente ρ sí le aparece un ρ. ¿Ok? Un ρ y un ρ arriba y un ρ abajo. Así que no es tan trivial. No es llegar y no es como el gradiente, que era un poco más fácil, que era la derivada de ρ, de phi, de z. Aparece un término extra y se suma. Así que ojo con eso que está ahí. Es distinto, no es igual. ¿Ok? Si ahora usamos coordenadas esféricas, simplemente para que también lo conozcan, esféricas, y simplemente lo que hay que recordar es muy fácil, es h de r vale 1, h del ángulo del polo norte vale r, y h del ángulo azimutal phi vale r seno de teta. ¿Ok? Esto va a hacer que la expresión sea un poco más compleja. Ah, sí, ya coloqué. Alguien no podía entrar, no, lo entré hace unos minutos, perdón. No hay nadie en la sala de espera según esto, por si acaso. Ok. Sí. Entonces, esto que está aquí, ¿qué nos da? Nos dice que la divergencia ahora en coordenadas esféricas es la siguiente. Es 1 partido por el producto de todas. Así que me queda r cuadrado seno de teta. ¿Okay? Un poquito fea, pero si uno se aprende esta receta, y les recomiendo que se aprendan esto, es más fácil aprenderse esto porque es muy mnemotécnico. Se ocupan Profe, esto, van a poder usarlo siempre, ¿sí? ¿Perdón? ¿por qué solamente se eliminó el ρ en f de z?
acá, porque fíjate que recuerda que ρ, z y phi son variables independientes, por lo tanto aquí en la derivada lo puedo sacar hacia afuera, porque no estoy derivando nada con respecto a ρ. Acá no lo puedo sacar porque es la derivada de ρ, entonces te voy a derivar el primero y después te voy a derivar el segundo. ¿Ok? Son dos términos que no se intercambian en las derivadas. Este se intercambia en las derivadas porque ρ y z y phi son variables independientes. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces seguimos con la regla. Entonces hay que tener cuidado con eso, son variables independientes. Entonces de phi me queda, ¿qué me da acá? Entonces fíjense, si sigo esta regla, me diría, es simplemente dA de ρ, de dAdr, de f de r, multiplicado por h de teta por h de phi. Así que me queda r cuadrado seno de teta. ¿Ok? Así que la derivada en R es bastante fea. Los senos aquí los puedo sacar hacia afuera porque no dependen de R, pero me queda ese factor que está ahí. Después me queda d a de teta, de f de teta, multiplicado por h de r, que vale 1, por h de phi. Así que me queda r seno de teta. ¿Ok? Y después nos queda la última derivada que nos queda relevante, es la derivada de a de phi, de f de phi, ¿ok? Por h de r, que vale 1, por h de teta, que vale r. Nos queda esto que está acá. Y ahora vemos si podemos simplificarlo un poco, pero esta expresión, el gradiente en coordenada esférica, es bastante complejo como expresión, no es tan simple recordar de memoria. Por eso yo les recomiendo, como les recomendaría siempre, que traten de aprenderse estas fórmulas que son para factores de escala. Son infinitamente más cómodas. Si uno se acuerda de ellas, es mucho más fácil hacer cosas con ellas. Entonces, f de r que nos da, fíjense, la primera y un seno se puede cancelar, así que nos va a quedar r al cuadrado de d a de r de f de r por r al cuadrado. ¿Ok? Más, nos va a quedar, acá el r sale para afuera, así que me queda 1 partido por r seno de teta por d teta de f de teta por seno de teta. ¿Ok? Así que queda bastante complejo eso. Y la última nos va a quedar que simplemente hay un r, este r sale para afuera, nos queda 1 partido por r seno de teta de a de phi de f de phi. ¿Ok? Así que eso es el gradiente en coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces voy a volver de todas maneras. Muchas de estas propiedades si miran nuestra página web. Creo que muchas de ellas, digamos, están aquí. Vamos a volver, ¿dónde está? Acá. Entonces, si miran la divergencia, vamos a mirar esto que está acá. Ok, ¿se ve ya la página? Supongo que sí. Entonces, la divergencia, tenemos esta idea cualitativa de que mide si estas flechas se expanden o no se expanden. Eso lo quiere medir. Entonces, y eso fue, bueno, como lo definimos acá, efectivamente hay que usar la buena definición, no hay ninguna proyección. Y aquí está, si uno mira, ahí está la definición, digamos, aquí lo calculan coordenadas cartesianas, que fue lo que hicimos, y aquí ocupan esta idea que les gusta mucho, sobre todo a gente que hace matemáticas un poco más rigurosa, muestra que esto es como el producto punto entre efectivamente f por este vector, el vector diferencial, y efectivamente el producto punto me da de x, de y, de z, y efectivamente lo pueden entender como el producto punto, tan simple como eso. Acá está la divergencia en coordenadas, se fijan, cilíndricas, que ya lo calculamos, y aquí están coordenadas esféricas, que fue como les mostré que uno las podía calcular. O sea, yo les mostré una fórmula un poco más compacta, que está seguramente, creo que la vi en la versión en español de esta página que está acá, de Wikipedia. Y, ok, aquí están coordenadas generalizadas. Esta es para coordenadas ortogonales, preocupa lo que llamamos la métrica, algo que no les he enseñado, así que no vale la pena discutir, pero uno lo puede representar en coordenadas cualquiera, no necesariamente en coordenadas ortogonales. Entonces, con respecto a propiedades, voy a volver porque debería anotarle algunas propiedades atrás, pero antes de eso quizás voy a buscar acá. Acá está en español. Creo que ahí vi que había una mejor fórmula. Entonces, acá está, bueno, la definición que les mostré, y acá está, aquí está lo que les he dicho en coordenadas ortogonales. Pueden ver esta fórmula memotécnica que yo les recomiendo que aprendan porque es más cómodo que saberse
tantas reglas complicadas. Uno se recuerda cómo en coordenadas cartesianas, después si uno tiene en mente esta fórmula, les va a ser más fácil para no a cada rato estar recordando cómo se calcula la divergencia en distintas coordenadas. Es la forma más práctica, diría yo, de calcular. Entonces, si vuelven a la página del curso, voy a volver hacia acá, hay algunas propiedades. Si miran acá, ahora aquí está la tabla final. Hace un tiempo atrás solo les enseñé las propiedades de qué era la divergencia, que era el gradiente y el rotor. Pero además, como ahora agregamos un nuevo operador diferencial, tenemos algunas propiedades nuevas que las vamos a notar, que son importantes, que ahora al fin las puedo explicar, digamos, que antes no se las había podido enseñar porque no teníamos la herramienta. Pero entonces ahora les voy a explicar un par más de propiedades que necesito que conozcan, digamos. Entonces vamos a volver a nuestra hoja y les explico y les escribo las propiedades que tienen de rotor y divergencia extra a las que ya habíamos discutido antes. Entonces, ok, va a aparecer acá, muy bien. Entonces, bueno, estábamos en esta, y entonces voy a colocar ahora propiedades, entonces anotamos acá 4, entonces vamos a hacer propiedades de divergencias y rotores y gradientes. Y rotores. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Tenemos distintas propiedades, digamos. Una es, ya habíamos visto que el gradiente rotor entonces era 0, eso ya lo conocíamos. Entonces, ahora habíamos visto esta propiedad, hemos visto que el rotor, perdón, del gradiente era 0, pero ahora podemos preguntarnos cuánto vale la divergencia de simplemente el rotor de un F cualquiera. ¿Ok? Creo que hay propiedades de... Propiedades de divergencia, perdón, divergencia y rotores. ¿Ok? Simplemente quiero colocar nuevas propiedades matemáticas. Ya les había mostrado algunas que habíamos hecho, pero ahora quiero agregar nuevas. Por ejemplo, esta no la habíamos calculado. La pregunta era, ¿cuánto vale la divergencia de un rotor de un F? Lo interesante es que esto es 0. Bueno, la explicación simple con las manos que uno puede entender es simplemente recordarse que si esto lo veo como un vector, estos son el mismo vector, y todo vector producto punto, un vector con respecto al mismo que está haciendo un producto cruz, siempre es 0. Esa es como la explicación así bien simple. Pero si uno calcula, lo que esto se va a traducir es que en realidad van a aparecer puras derivadas cruzadas de f componente cualquiera, x, con respecto a la derivada de z, y derivada de x, restada de f de z, y eso se cancela. Esa es la razón profunda de esto. La explicación con las manos es simplemente que este vector diferencial es paralelo a este vector diferencial, y por lo tanto eso es 0. ¿Ok? Eso es 0. Una segunda propiedad que no les había enseñado, pero se las voy a colocar, es simplemente si ahora uno hace el rotor del rotor de un F. ¿Ok? Esto es un vector, así que si es un vector, tengo derecho a aplicarle el rotor y saber lo que es. Antes no se lo había podido enseñar. Profe, ¿Sí? a mí se me pegó la imagen de la pantalla y no vi ni la propiedad 1 ni la 2. Ok, déjame chequear. Quizás la cámara... Y a mí igual. Espérense, voy a volver. Ok, quizás un problema aquí. ¿Está bien? A mí igual. ¿Apareció la pantalla o todavía no? Es que el profe ha anotado ya alguna propiedad porque en el papel no vemos nada. Parece que la imagen se pegó, como que Ahí. no avanza. ¿Ahí sí? ¿Lo Ahí ven sí. Ahí sí. Sí, no sé, aparentemente apreté un botón que dice reanudar, y mientras yo escribía no me estaba dando cuenta, pero simplemente voy a verificar una propiedad. Me parece que da el signo cambiado, algo me pareció extraño. Ok, las tenía más acá, un segundo, porque me dio un signo extraño al que yo espero que dé, digamos. Entonces, acá está, okay, por si, ok, déjenme checar el signo. Entonces, bueno, este era fácil, este era trivialmente preguntarnos, ahora está bien entonces. Entonces era la divergencia del rotor, entonces eso nos da 0, y eso es lo que está diciendo, porque simplemente uno lo entiende, porque uno puede pensar, simplemente como vector, uno diría que el vector diferencial es paralelo al vector diferencial, y por lo tanto el producto cruz, el producto punto, hace algo que es cruz, el mismo vector, siempre es 0, esa es la explicación. Este de acá es un poco más difícil de recordar, pero a mí me gusta siempre decir qué es lo que es esto. Esto en realidad es como que uno
aprieta esto y debería saltar el operador diferencial, pero derivar hacia un lado no es lo mismo que lo otro, así que esto, ¿qué va a quedar? Va a ser formalmente, esto está acá, ok, va a ser la divergencia, ok, de la divergencia de f. Esto va a ser un poco más difícil tratar de entender que esto es que uno le aplica el gradiente, esto pero acá es como que uno le aplica el gradiente a cada componente, ok, y después le aplica la divergencia, ok. Esto que está aquí es gradiente, voy a anotarlo quizás más claro, gradiente de cada componente, así que por eso no le quise colocar el punto, porque esto es un vector, gradiente de cada componente. ¿Ok? Y a eso pues le aplican la divergencia. Ahí el F del lado derecho de la segunda propiedad no lleva flecha de vector Sí, a sí, la sí, derecha. sí lleva flecha, pero esta vez es como que esta vez va a ser algo raro. Formalmente esto es, porque esto tiene que ser un vector. Entonces, para hacer esto un vector, entre comillas, lo que hace es que a cada componente le aplicas el gradiente y después le haces divergencia. Ok. ¿Ok? Hay que hacer un poco cuidado, hay que extender esa noción. Y aquí va a haber un nuevo operador que se los voy a enseñar en el futuro, pero me permiten dejarlo por ahora. Quizás este debería ser una receta que se la voy a mostrar en el futuro, porque les debo enseñarles lo que es el laplaciano. ¿Ok? Eso se llama laplaciano, pero por ahora lo voy a enseñar de aquí a un par de clases más. No quiero gastar tiempo todavía en enseñarles lo que es el laplaciano, pero aprovecho de dejarles esa fórmula ahí. ¿Ok? Voy a volver sobre esta propiedad con más cuidado cuando tenga bien definido el laplaciano y poder explicarles bien qué es eso que está ahí. ¿Ok? Tenemos también una propiedad más, la divergencia ahora de un escalar, llamémoslo phi por f. ¿Ok? Ahora es la divergencia de un escalar por f. Entonces, uno diría, si esto es la derivada, uno debería ser la derivada de la primera, pero la primera es un escalar, por lo tanto eso va a ser gradiente de phi por f, ¿ok? Por f, más phi por la divergencia de f. ¿Ok? Fíjense, ahí se vuelve útil la notación del punto. Aquí es gradiente y aquí es divergencia. ¿Ok? Entonces vuelvo a insistir, eso es gradiente o tiene un punto. Aquí no es gradiente, aquí es divergencia. Cuando no coloco punto, entonces, bueno, acá para no olvidar, eso es, ahí es gradiente. Gradiente. Y aquí es divergencia. ¿Ok? Entonces, la divergencia del producto de un escalar por un vector nos da el gradiente, luego es un vector, por f, más el escalar por la divergencia de f. Y eso efectivamente nos da algo que es escalar. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de propiedades. 3, porque puse 4, 3. Y 4, que es la última que me falta anotar. Profe, ¿Sí? ¿el laplaciano es una matriz o no? Como para... El laplaciano, sí, es, bueno, sí, es Ya, el laplaciano formalmente, esto te voy a decir lo que es el laplaciano matemáticamente. El laplaciano es, ¿qué es lo que es el laplaciano? Es el gradiente, es la divergencia del gradiente de phi. ¿Ok? Perdón, al revés. Esto es el gradiente y eso es la divergencia. Ahí sí. Es la divergencia del gradiente de phi. Te lo dije bien y lo noté mal. ¿Ok? ya. En particular, si lo haces en coordenadas cartesianas, solo para dejarte la idea de lo que es el laplaciano, en coordenadas cartesianas, esto que está acá vale simplemente el gradiente de la derivada y también la derivada. Entonces, si uno las calcula, te vas a dar cuenta que esto es dA de x2 de phi más di de phi más dz de z de phi. ¿Ok? Es simplemente eso. Es gradiente, luego es un vector, y al vector le aplico divergencia. ¿Ok? Gracias. Bien, la propiedad 4 es la más, digamos, extraña, digamos, pero bueno, no está en esta exposición. Es, ¿cuánto vale? Profesor, ¿le podría pedir si puede volver a repetir? Es que no entendí muy bien la propiedad 3. 3. La propiedad 3 es, tú calculas la divergencia de un vector que está multiplicado por un escalar. ¿Ok? Esto es una función y está multiplicado por un vector. Entonces, esto va a ser igual a... Entonces, fíjate, si fuera la derivada del producto, uno diría, bueno, es fácil, la derivada del primero por el segundo, más la función primera por la derivada de la segunda. Eso sigue siendo verdad, pero ahora hay que escribirlo en esta notación especial. Entonces, en esta notación especial, eso corresponde a que el primer término, como es un escalar, solo le puedes calcular el gradiente. ¿Ok? Por f, más el escalar, Profe, como el otro es un vector, te da la divergencia.
¿Ok? Con escalar se refiere a un campo. Escalar es una función de las coordenadas en todo el espacio. Ya. ¿Ok? Profe, Un vector, recuerda, es simplemente son 3 escalares en cada una de las direcciones. ¿Ok? el laplaciano se aplica sobre un campo escalar, ¿verdad? Solo un campo escalar, sí. Y la propiedad 2 lo está aplicando sobre f, y f lo define antes como un campo Sí. vectorial. Ya dije que aquí va a haber una cosa extraña, pero la tengo que explicar en el futuro, ya se las voy a explicar. ¿Ok? Sí, O sea, me aquí, refiero al de al lado de ese, no al derecho. el de acá, sí. Bueno, en realidad tengo que explicarle toda esta expresión con calma, digamos. Esta tiene una propiedad extraña. ¿Ok? Aquí hay un abuso de notación. ¿Ok? Si quieren esta, se las debo para el futuro explicarles con cuidado por qué uno obtiene eso. ¿Ok? Pero efectivamente esta de acá es rara, digamos. Esta de acá se le aplica el Pero es, laplaciano a cada componente. pero es ¿Ok? porque en definitiva como que aplica la divergencia y después de nuevo sobre eso mismo, de nuevo la divergencia, ¿no? Sí, aquí hay un abuso de notación. En realidad lo que hay aquí es el laplaciano de cada una de las componentes multiplicada en los vectores. Pero en vez de escribir ese vector tan grande, uno lo escribe muy compacto. ¿Ok? Pero en realidad esto que está acá es el laplaciano de f de x en x unitario, más el laplaciano de f de y en y unitario, más el laplaciano. Entonces en vez de hacer eso tan largo, uno abusa y lo escribe compactamente así. ¿Ok? Pero es un abuso de notación. Lo correcto es lo otro. ¿Ok? Pero es porque queda mucho más cómodo, es solo por comodidad, digamos, no es. Pero voy a volver en algún momento a explicarles esto con cuidado, esta notación que está ahí abusiva. Entonces aquí colocamos abusiva, digamos, es un abuso de notación, ahí eso no debería ser escrito así, pero bueno, es para que sea más cómodo y no escribamos tanto, digamos. Entonces me falta la última propiedad que es es rotor de F cruz G. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto, si se acuerdan, algo que a mí me gustaba siempre enseñar en primer año, yo lo llamaba la regla del chanchito, que es simplemente uno tiene A, cruz B, cruz C. Entonces, como uno calculaba eso? Era simplemente uno apretaba, entonces lo apretaba, decía oin, y saltaba el del medio, entonces le queda A por B por C, oin, y después le queda menos el otro haciendo estos apretes, digamos. ¿Ok? Pero aquí entonces uno aplica esa regla, entonces uno dice, ok, primero aprieto, entonces me queda F por esta, así que eso me queda gradiente o divergencia, perdón, de f, porque estos son vectores, de f por g, ¿ok? Por f, ¿ok? Menos, si uno siguiera esa regla, me debería quedar menos divergencia de f por g. Ahí uno diría, bueno, eso se parece mucho a lo que ya conozco, eso no tiene ninguna gracia, digamos, es más o menos obvio, ¿ok? Pero la gracia es que esto está acá, no es conmutativo. Cuando uno lo calcula, uno descubre que acá hay un término más, que es más, en realidad esto es el único problema, vieron más g por f, por la derivada, en la componente f. Menos, voy a explicar que esto está un poco más complejo lo que estoy escribiendo acá. ¿Ok? Esto un poco inesperado que aparezca esto que está acá. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa que tengo que calcular, o sea, si alguien dice, ¿qué es esto? Simplemente, ¿qué es? Lo voy a anotar acá para que se entienda lo que es, porque si no, es un abuso también de notación. Pero, ¿qué es esto? Esto es tomar g por la derivada. Eso significa gx por la derivada de x, más gi por la derivada de y, más gz por la derivada de z, y a eso se lo voy a aplicar, y a eso que está ahí, se lo voy a aplicar a cada componente de f. ¿Ok? Así que es un poco, eso que está ahí es un símbolo un poco abusivo, pero es eso. ¿Ok? Es como que multiplico las derivadas y le coloco los factores de la función g, que es un vector. ¿Ok? Es una notación, ¿eh? No hay que desesperarse, es la notación que uno tiende a usar, digamos. El 4 sí es producto cruz, sí. Producto cruz yo uso siempre cuñas por si acaso. ¿Ok? Bien, entonces esas son las propiedades que tiene la divergencia de los rotores. Hay que agregar la lista de propiedades que ya les había mostrado. 1, 2, 3, 4 y la 3 la vamos a volver a discutir cuando les enseñe el laplaciano. ¿Ok? Entonces, eso está ahí. Entonces, ¿qué otra propiedad interesante tiene la divergencia? La divergencia tiene un resultado muy, muy profundo que es bastante simple intuitivamente mostrarlo, que es lo que llamamos el teorema de varias personas. La gente típicamente lo llama Gauss, ¿ok? Pero en realidad este teorema... Profe, ¿Sí? respecto a la propiedad 4, como ¿Sí? para ver si estoy entendiendo bien, es
eso es igual a la divergencia de G producto punto con F ¿Sí? menos la divergencia de F Por G. producto punto con G Sí. más, y eso G producto punto, ¿eso es divergencia también o cómo era? ¿O No, eso no, es lo no. que está tratando de explicar? Eso va a ser como un nuevo operador, es lo que está acá abajo, por eso lo anoté expresamente. G Ah, ya, ya. Y punto, lo de al G lado, punto derivada, lado, sí, solo para que quede claro, G punto derivada significa expresar en cada componente las derivadas por G. ¿Te fijas? Como si fuera el producto punto, como si esto fuera un vector. Gx por dx, por gi más dy, por gz por dz, y eso a cada componente de f hay que aplicárselo. Porque f tiene 3 componentes. A cada componente le tienes que aplicar eso. ¿Ok? ya, ok. Tienes que aplicarle este operador diferencial a cada componente. ¿Ok? Bien, ahora vamos al teorema de Gauss, que fue inventado justamente para escribir nuestra ecuación o la ley de Gauss integral en forma diferencial. En realidad, la primera persona que descubrió esto, desgraciadamente no sé por qué no tiene su nombre, fue Lagrange. ¿Ok? Después lo derivó Gauss. ¿Ok? Después fue derivado por otra persona que se llama Ostrogradsky. Y después, bueno, entre medio también fue derivado, no después, entre Gauss y Ostrogradsky hay un resultado importante por un tipo que se llama Green. Así que este teorema tiene, si uno lo busca en la literatura, tiene cientos de nombres. Se lo llaman Gauss-Ostrowski, otros lo llaman Green, Gauss-Ostrowski, otros lo llaman teorema de Green. Pero lo terrible que todo, la primera persona que lo descubrió fue Lagrange y fue el único que no aparece casi nunca, extrañamente. ¿Ok? Así que bueno, la historia es así. También la gente le llama teorema de la divergencia. Sí que es difícil, esto es bastante conflictivo, pero el que realmente lo descubrió el primero fue Lagrange, pero no pasó a la historia así. Teorema de la divergencia. También se le suele llamar así para evitar toda esta discusión. ¿Qué nos dice esto? Esto va a ser va a estar muy relacionado a nuestro teorema de Stokes, que ya discutimos. Simplemente nos va a decir lo siguiente, nos va a decir que la integral de volumen de la divergencia de cualquier f, vector, integrado en un volumen B, va a ser igual a la integral de superficie, es decir, el flujo, ¿de qué? De simplemente f.ds orientado. Es la integral del flujo del volumen que encierra el dB. Es la integral de superficie del volumen que encierra delta B. Esto es lo que llamamos el teorema de la divergencia, que es bastante simple tratar de explicar. Bueno, demostrarlo todo, obviamente, rigurosamente un poco más difícil, pero intuitivamente uno lo puede mostrar bastante simple. Así que vamos a tratar de explicarlo y después con esto vamos a explicar la ley de Gauss. Entonces vamos a tratar de explicar de dónde viene este resultado, que es muy simple, se lo voy a explicar geométricamente. En realidad es bastante simple tratar de entender de dónde viene este resultado que tiene que ver con la ley de Gauss. O sea, Gauss lo descubrió justamente para explicar mejor su ley, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿de qué se trata? ¿O cómo lo logró entender? Muy simple, la idea se basa en esto, así que vamos a colocar demostración a lo pobre, ¿ok? O intuitiva, como nos gustaría mejor llamarla, una demostración intuitiva. Se va a hacer lo siguiente, es que la idea es muy simple. Uno toma un volumen cualquiera, entonces dibujamos un volumen. ¿Ve? Y lo que entonces tratamos de hacer es que si uno parte y hacemos el flujo, cosa que ya tenemos más intuición, tengo un F y calculo el flujo sobre esta superficie cerrada que encierra este volumen B. ¿Ok? Entonces tengo un F que ocupa todo el espacio. Y obviamente esto tiene una normal. ¿Ok? Y tomo eso que está ahí. Entonces, quedémonos con esta integral que tenemos que hacer ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy simple, lo que voy a hacer es... Profe, ¿podría por favor poner la otra página? Sí, sí, lo voy a colocar acá. Gracias. Ahí está bien, ahí sí. Entonces, fíjense lo que va a hacer. Lo que va a hacer es que esta integral de superficie, si uno se da cuenta, esta integral de superficie, si yo vengo y, por ejemplo, tomo un cuchillo y corto este volumen, me imagino que lo corto justo aquí,
Y esto lo separo ahora en dos volúmenes, un volumen 1, un volumen 2, y este tiene una superficie, una frontera 1, una frontera 2. Uno se puede dar cuenta que esta integral, en realidad la puedo escribir en estas dos superficies, tan simple como eso. O sea, puedo escribir que esta integral exactamente hace la misma integral, pero en el volumen 1, más la integral en el volumen 2. ¿Por qué esta propiedad? Esta propiedad es una propiedad muy simple que si uno la entiende, va a entender todo, todo se basa en esta idea y después va a ver que esto es trivial. Esto se basa en que si toman la integral de acá, de su superficie, es integrar todo esto en un objeto así, es hacer la integral sobre esta superficie que está acá. Y esta que está acá es hacer la integral sobre la otra superficie que me queda, o el otro volumen que me queda con la integral de la superficie. Bueno, no me quedo tan igual, pero más o menos. Fíjense que las integrales de acá afuera aportan y son la misma integral que tenía antes. Y la única cosa común que tiene esta superficie que está acá, con esta que está acá, que corté ahí. Pero fíjense que la normal apunta hacia allá y la normal apunta hacia acá. ¿Ok? Por lo tanto, cuando haga la integral, como es la misma función y la evalúo en esta superficie acá, me va a dar un valor, y cuando haga la misma integral de superficie acá, me da exactamente el valor opuesto, porque lo único que cambia es el signo en la normal. Por lo tanto, hace que estas dos integrales, cuando las sumo estas dos integrales de superficie, son igual a hacer la integral en la superficie externa que está ahí, que es lo que escribí ahí. ¿Ok? Entonces, si uno acepta esto, entonces simplemente lo que dije es que la integral de la superficie externa es igual a la suma de las integrales. Entonces uno puede hacer el siguiente ejercicio. Entonces, como las integrales son iguales, como la integral se puede descomponer en la suma de integrales, entonces uno puede hacer una idea muy ingeniosa, y esta es la idea profunda. Y con esto va a ver que esto es trivial. Ahí vamos a mover 2 segundos y vamos a sacar esto. Es que uno toma este volumen muy grande, y uno viene y lo corta, 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 tantas veces como quiera. Es decir, que vengo, lo corto, 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 lo corto en muchos pedacitos infinitesimales de volumen. O sea, lo corto de tal forma que cada uno de estos pedacitos tenga un volumen infinitesimal, llamémoslo delta I. ¿Ok? Entonces, cortamos el volumen muchas veces. Cortamos el volumen muchas veces. Y eso que nos permite hacer es que, si tomo el resultado anterior, uno puede decir que la integral de superficie original, que era sobre dB de f, lo puedo pensar que es simplemente la suma de todos estos volúmenes. Incluso cuando lo corto me quedan volúmenes al interior. Piensen que es como un pan, y lo voy cortando y cortando, y lo corto y lo corto y lo corto. Me van a quedar volúmenes que son las costras de afuera, pero también me quedan volúmenes al interior. Este corte es por todos lados, lo corto en todas las direcciones, tanto como me da la gana, de tal forma de tener puros volúmenes infinitesimales. Pero lo anterior me dice que la suma de todos estos cortes es tal que ahora yo puedo sumar sobre cada uno de estos volúmenes que acabo de hacer, y lo voy a llamar SI para recordarme que es el volumen I, y aquí estoy integrando sobre la frontera del volumen I. ¿Ok? Y tal como lo hice para 2, lo puedo hacer para infinitos volúmenes que corto, y pienso que son infinitos en el sentido que los tomo casi infinitesimales todos. Y me queda eso que está ahí. Y ahora lo que hago es simplemente un pequeño truco trivial. Multiplico por delta de I y lo parto por delta de I, y voy a suponer que los volúmenes son muy chiquititos. Voy a asumir que son infinitesimales. ¿Ok? Si hago eso, fíjense que de aquí, si colecciono esto que está acá, eso que está ahí fue lo que les definí hace unos minutos atrás, la divergencia. Eso que está ahí les definí matemáticamente que la divergencia, o sea, fue lo primero que hicimos, la divergencia era simplemente el límite de un volumen muy chiquitito, la división de un volumen muy chiquitito por la integral de flujo en la frontera de ese volumen. Y por lo tanto, de aquí voy a sacar que esto que está acá es simplemente la divergencia por construcción de F. Y por lo tanto, esto acá me queda que es la suma de volúmenes infinitesimales de la divergencia de F multiplicados por el elemento de volumen. ¿Ok? O sea, eso que puse ahí, vuelvo a insistir, eso es la divergencia. ¿Ok? Y por lo tanto, como son suma de muchos volúmenes infinitesimales de 1 a n, concluyo esta bonita expresión, que es lo que llamamos el teorema de la divergencia. Me dice que, por un lado, la integral de superficie de un volumen cualquiera cerrado, de una superficie cerrada, perdón, es igual a la integral de volumen, porque ahora esto me queda la integral de volumen, de la divergencia de f por dB.
¿Ok? Y eso es lo que llamamos el teorema de divergencia, o teorema de Gauss-Ostrowski, o teorema de Lagrange, Green, Ostrowski y Gauss. ¿Ok? Así que eso nos da el resultado importante y vamos a ver que nos va a permitir, lo vamos a hacer en la próxima clase, la ley de Gauss en forma muy, muy simple. ¿No? Que nos va a permitir escribir la ley de Gauss en forma local. ¿Y cuál es la importancia de esto que está acá? Igual como está el teorema de Stokes, fíjense, simplemente la autoobservación relevante, es que esto que está acá, aquí tengo una derivada de volumen y tengo un operador diferencial, por lo tanto uno esperaría que se cancele una derivada, y es así, se cancela una derivada y se transforma ahora en una integral de superficie de f. ¿Okay? Así que la divergencia nos permite entonces, eliminar una derivada. Esa es la razón profunda que vamos a tratar de entender con cuidado. ¿Okay? Así que vamos a llegar hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo más que quiera decir, digamos. ¿Sí? ¿Hay algo que quieran alguien decir o preguntar? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Estamos claros? Entonces, les voy a subir la clase hoy día y también les voy a subir por curso la forma como nos vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces, estaríamos hasta acá, salvo que alguien, si es que alguien tiene alguna duda, este es el momento de preguntar. ¿No? Ok, si entonces no hay duda, entonces vamos a dejar entonces la clase, la vamos a dejar hasta ahí. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense entonces, nos vemos. Muchas gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, profe. Chao, nos vemos, cuídense.